RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR el doctor Francisco Ismos, director ejecutivo del Foro MIN+D. En su momento ha sido ministro de Energía y Minas. Doctor Ismos, qué gusto de saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias también por este contacto y buenos días a todos. Bien, tenemos entendido que tiene lugar en estos momentos el foro especializado, la agenda urgente del sector minero, cómo llegamos al siguiente gobierno, que es organizado justamente por Foro MIN+D, del cual usted es director ejecutivo, ¿no? Y que es un espacio que busca, ¿no?, promover el intercambio de información y conocimiento sobre minería y desarrollo, ¿no? En este caso tenemos entendido que se va a prolongar hasta mañana y va a culminar con un conversatorio con la participación de un conjunto de personalidades, entre ellas el ministro Jaime Gálvez, ¿no? Correcto, efectivamente. Este es un foro abierto, como los anteriores que hemos venido organizando, en donde los ciudadanos pueden entrar, registrarse y opinar sobre los temas que consideran prioritarios atender en la agenda de tener una minería responsable, una minería sostenible y una minería competitiva. Es una iniciativa que lo que busca es darle continuidad y fortalecer los trabajos e iniciativas que se han venido dando ya en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en base a lo que es la visión de la minería en 2030 que se construyó en el espacio del RIMAI. RIMAI es un vocablo quechua que lo que significa es converger. Y la idea del RIMAI fue convocar a distintos actores responsables o vinculados al sector minería para crear una visión en donde todos estén pues con consensos qué es lo que cómo es que debe desarrollarse la actividad minera en nuestro país, ¿no? Y con claridad estableció que era importante, por ejemplo, asegurar el desarrollo territorial, que los recursos que generaba la minería sean bien invertidos en el cierre de brechas sociales, en generar producción, en tecnologías, en cuidar el ambiente, ¿no? Y lo mismo concluyó también la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que entregó su informe en febrero del año pasado. Y también definió términos similares y también, por ejemplo, atender los pasivos ambientales, resolverlos, que están pendientes, ¿no?, que están a cargo del Estado, porque provienen de operaciones antiguas. También resolvió trabajar en el tema de formalización minera, que mejore y que avance esta formalización minera, promover las buenas prácticas en las empresas. Entonces, una serie, digamos, de iniciativas que deben ser trabajadas. Entonces, la idea es, en este foro, ingresar, opinar sobre esos temas y que al final, digamos, de los 2 días de foro que empezó ayer, hoy día continúa, mañana tener un conversatorio que empieza a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 12 del día, con el ministro Gálvez, ¿no? Y ahí le vamos a presentar los resultados de lo que los distintos ciudadanos y expertos opinan en relación a los temas que deberían dejarse ya apuntalados, ya fortalecidos en este gobierno de transición, temas que son realmente digamos, implementación rápida, ¿no?, con directivas, y no dejar esto en el aire, porque claro, al siguiente gobierno todavía le va a tomar tiempo, mientras que entiende los temas, los conoce, ¿no? Y entonces vamos a ver siempre cuando hay cambios de gobierno, los avances se dilatan y se extienden, ¿no? Y siendo un sector tan importante para nuestro país, que necesita fortalecerse con ciertos temas, como te digo, en su sostenibilidad, en su competitividad, tenemos exploraciones que aún no avanzan en los plazos que corresponden, y eso, a pesar de ser labores, digamos, no tan complicadas,
toman mucho tiempo los permisos comparativamente con otros países. Entonces nosotros, en épocas pues donde no hay tantos recursos para poder explorar, debemos ser un poco más competitivos y ser más ágiles en estos permisos y no tomar tanto tiempo. Hay que fortalecer también la gestión, equipos y la autoridad que es la encargada de dar los permisos, ¿no? Entonces, todos estos temas y otros que se consideren pueden ser opinados de una agenda de corto plazo que el Ministerio podría impulsar. Ahora, la pregunta que plantea el foro es interesante. ¿Cómo llegamos al siguiente gobierno? De manera puntual. Usted ha sido ministro de Estado en la cartera de Energía y Minas, una cartera clave, ¿no? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Yo pienso que hemos avanzado pero los proyectos no se plasman. Estructurales. Es correcto, pero la solución en los proyectos no es un tema, digamos, que se pueda resolver en los proyectos que están complicados, me refiero, por conflictividad social sobre todo. No son temas que se puedan resolver, digamos, de la noche a la mañana, ni con imposiciones a grupos de ciudadanos importantes, ¿no? Quizá en unos casos no, la mayoría, pero igual un 10, 20, 30% de una población o 40% de una población que se pone a un proyecto, algo se hizo mal, ¿no? Algo no funcionó. Y eso es lo que hay que ver de resolver. Y justamente estas iniciativas de corto plazo, algunas tienen que ver con ese tema. Por ejemplo, una autoridad nacional que es la que otorga los permisos a esa mediana y gran minería, que son los que más generan recursos al país, ¿no? Y digamos canon y todo eso, esa mediana y gran minería es autorizada por la autoridad nacional, por el Ministerio de Energía y Minas. No obstante, el MINEM no está pues en ese territorio explicando los alcances de esa minería y qué obligaciones ha cumplido para poder estar ahí, para poder operar ahí, los recursos que se van a generar, y tampoco está ahí para promover que esos recursos sean invertidos de manera adecuada, en favor de los ciudadanos, en cierre de brechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa presencia territorial se empezó ya hace unos años y se está continuando con impulsar los comités de gestión, que son justamente espacios proactivos donde la autoridad nacional está presente, informando, promoviendo desarrollo. Entonces, esa es la manera de empezar a construir digamos, un sentimiento de, primero, que la autoridad nacional está presente, que se responsabilice y que garantiza que quien vaya a operar ahí va a cumplir las obligaciones legales, ambientales, y que va a cumplir sus compromisos, y que también la autoridad nacional cumple sus compromisos. Lo que pasa muchas veces, que cuando hay un conflicto, va la autoridad nacional, toma acuerdos, y luego desaparece, y los compromisos se quedan en el aire, ¿no? Entonces, si tenemos una articulación en territorio, con enfoque de desarrollo territorial, donde está la autoridad nacional, digamos también articulando no solamente el MINEM, está el MINAM, está PCM, viendo que se cumpla los desarrollos, el desarrollo que se necesita con los recursos que se están generando, ¿no? Si, por ejemplo, podemos impulsar el Fondo de Adelanto Social, que eso también es parte de esta agenda de corto plazo. El Fondo de Adelanto Social, como sabemos, tiene por finalidad que el Estado, antes que empiecen a generarse los recursos de la minería, en un territorio donde hay potencial minero, por ejemplo, puede empezar a invertir en programas de cierre de brechas sociales. Entonces la población, los ciudadanos pueden sentir que hay una presencia del Estado y que hay un interés en que la situación de ellos mejore. Entonces, todos esos son espacios que van a promover para que un proyecto se desarrolle con más transparencia, con más información, con más presencia del Estado, en donde la empresa también, evidentemente, tendrá que poner su esfuerzo y el Estado se convierte en un interlocutor permanente y preventivo, en donde no todo se deja en manos de la empresa con la comunidad, ¿no? Y ahí, porque ahí es donde no necesariamente
se genera la credibilidad porque son partes interesadas en efecto. Entonces, yo quería detenerme en algo que usted ha mencionado hace un instante de la conflictividad social, los compromisos que asume el Estado. Y le voy a poner un ejemplo, una casuística del día a día que estamos viviendo los peruanos, ¿no? Hace 2 meses conversaba con usted a propósito de un foro en Apurímac, ¿no? Y poníamos el tema de las bambas, la importancia que tiene las bambas. Desde el año 2016, doctor Ismo, dicen que ingresó a operar las bambas ahora a cargo de MMG, han tenido 320 días de paralización. Y desde el año 2016, que nosotros recordemos, si no corríjame por favor, se han creado mesas de desarrollo, luego mesas técnicas de desarrollo, mesas de diálogo, etcétera, etcétera. Hay compromisos que se han planteado, hay compromisos asumidos, pero hay que reconocer que también hay compromisos que no se han cumplido. Usted pone un ejemplo interesante, ¿no? No todo hay que dejarlo en manos de la empresa, no hay todo hay que dejarlo en manos de la comunidad, que son 3 actores, Estado, empresa y comunidad. Pero nos olvidamos de un factor, y yo no sé por qué no se aborda ese tema, y se lo digo con la suficiente transparencia. Los organismos no gubernamentales, que muchas veces son los que dominan estos escenarios, ¿no? Aparecen gente que petardea justamente los acuerdos, que petardea las iniciativas. Y esto no se trata. ¿Por qué no se trata estos temas? ¿Cuál es el temor que se tiene para tratar estos temas? No, yo pienso que en realidad si las cosas se hicieran de la manera que se deben de hacer, ese protagonismo o incidencia que en algunos casos tienen las ONGs no se daría, ¿no? Porque un Estado presente, un gobierno nacional que otorga las autorizaciones, que esté presente, podría informar sobre los temas relevantes de la minería y de esos proyectos o de proyectos que se desarrollen. Entonces, la ONG que busca, en algunos casos, digamos, desestabilizar el desarrollo de una actividad o cuestionarla, pues tendría que, digamos, se podría complementar la información que esa ONG pone por la información que pone el gobierno, ¿no? Entonces, en realidad, llenar los espacios de información objetiva, veraz, es importante, porque de esa manera no se dejan los espacios para que otros lo llenen, no necesariamente con información objetiva, ¿no? Entonces, acá el problema es los espacios que se han dejado donde no se ha actuado, ¿no? También hay que decir que hay ONGs que lo que buscan es que algunos territorios se desarrollen, o sea, no todas son las ONGs opositoras, ¿no? Entonces también hay que saber identificar cuáles son las que realmente están generando un retraso en la actividad. La mejor manera de que esas ONGs no prosperen en sus objetivos es que haya un Estado presente cumpliendo su rol, ¿no? Su rol en el sentido de que los recursos que se generan se inviertan, que se informe con transparencia, que se, digamos, informe sobre la fiscalización que se hace. Entonces, no dejar espacios para que se desinforme a los ciudadanos, ¿no? Esa proactividad es la que pienso podría cubrirse fortaleciendo los comités de gestión. El problema es que, por ejemplo, lo que falta de plazo para que este gobierno concluya, los comités de gestión deben ser todavía apuntalados para que el siguiente gobierno los continúe, incluyéndolos, por ejemplo, en el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Energía y Minas, y que establezca claramente cómo es que articula con otros sectores, como por ejemplo la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros es el espacio de articulación entre los sectores salud, educación, ¿no? MIDIS, que Ahora, permita llevar adelante los programas sociales, digamos. En realidad, cuando uno le da una mirada, usted ha sido ministro de Estado, a todos estos problemas, ¿no? Uno está de acuerdo con que intervenga el Estado,
el rol de la empresa privada, el rol también de la propia comunidad, ¿no? Eso creo que es el trípode principal para el desarrollo de los proyectos, no solamente de inversión minera, sino de cualquier proyecto, ¿no? Pero mire, en el caso del corredor minero del sur, ¿no? Que no solamente corresponde ya a MMG Las Bambas, ¿no? Sino también hay otros proyectos, Jabda, estamos hablando de Antapacay, ¿no? Y esto tiene una correlación con otros proyectos, ¿no? Lo que no podemos nosotros simplemente entender cómo es que 320 días paralizados, ¿no? En los últimos 4 años, ¿no? Las Bambas del 2016 al 2021, que va a cumplir ya 5 años de paralización, 1 año de paralización de los tramos carreteros, ¿no? ¿Y yo, por qué le hago esta pregunta? Porque en el gobierno del señor Vizcarra se creó incluso, creo que si no me equivoco, el señor Kuczynski, luego lo continuó el señor Vizcarra, el alto comisionado justamente para el corredor del sur, ¿no? Se firmaron acuerdos, mesa tras mesa, reuniones tras reuniones, ministros de Estados que iban. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ha surgido de ahí? ¿Qué se ha solucionado y por qué no se ha temperado justamente la conflictividad? Correcto. Justamente porque desde el inicio no hubo ese trabajo preventivo y no se entendió seguramente el territorio en el cual se iba a desarrollar este proyecto. Eso también pasa porque en los estudios de impacto ambiental, si bien es cierto, hay un componente social, es muy pobre. El enfoque fundamental del estudio de impacto ambiental es el ambiente. Y se pone un componente, como digo, muy, digamos, puntual en el tema social. No obstante, los ciudadanos, cuando van a las audiencias públicas, a los talleres en este impacto ambiental, su enfoque principal es el social y es cómo este proyecto lo va a ayudar a desarrollarse, etcétera. Evidentemente también mirando el tema ambiental. Entonces, lo que ha ocurrido es que no se comprendió del todo cuáles eran los temas complejos en esos territorios, sobre todo por donde iba a ser el transporte de los concentrados, ¿no? En una vía que no estaba preparada inicialmente para ese transporte, en donde recién hasta ahora se viene resolviendo el tema del derecho de vía, porque esa vía ha sido ampliada en muchos espacios por el MTC sin haber considerado los terrenos y pagado por los terrenos de las comunidades por donde pasan los camiones. Entonces se ha ido haciendo sobre la marcha, ¿no? Y termina siendo una vía que en muchos espacios no es la vía pues adecuada, pero claro, se necesita, porque hoy día se necesita que esta operación avance y los recursos que genera, porque también genera grandes cantidades de recursos, y ahí viene un poco la contradicción, ¿no? Genera recursos para los pueblos, para sus regalías, porque Canon lamentablemente también eso es otro tema por resolver. Está bien que las empresas tengan un beneficio tributario de que lo que han invertido lo puedan amortizar, digamos, en plazos más cortos, ¿no? Para su inversión importante. Pero ese beneficio de la empresa, el Estado no se lo puede trasladar a la comunidad. Ahí el gobierno nacional debe tener mecanismos para reconocerle por un lado el beneficio de la empresa, pero por otro lado debería de también permitir o ver la manera de que lleguen recursos del canon adelantados, ¿no? Para que la población no espere pues 5 años o más para empezar a recibir canon para sus proyectos, ¿no? Que a pesar que en realidad sí va recibiendo. Entonces, claro, ahí hay una serie, digamos, de elementos que no han contribuido a entender la problemática desde su inicio, y que además estos temas, por ejemplo, administrativos, tributarios, que podrían estar también generando esta situación de conflictividad con la vía, que es una exposición diaria, ¿no? Y otro elemento que yo creo que confabuló en contra de tener una mejor relación en la zona es estas grandes cantidades de dinero
que fueron pagadas, ¿no? A los distintos pobladores que estaban con sus territorios, o sus propiedades, sus terrenos, mejor dicho, en las zonas del proyecto, ¿no? Y eso lo que generó es que el poblador reciba mucho dinero, pero ese dinero no invertido, ese dinero que no se digamos, que no se invierte para generar nuevos ingresos, simplemente se gasta, pues le das un estatus a ese ciudadano de gasto que hoy día probablemente ya no tenga. Entonces, claro, el ciudadano dice, bueno, yo ya no tengo esos ingresos, a mí me pagaron una cantidad de dinero, la empresa sigue operando y yo ya no recibo más dinero, sino ya todo es para el canon o las regalías, mejor dicho. Entonces, eso no se estudió adecuadamente. Sin lugar a dudas, y eso forma parte de una agenda pendiente, ¿no? Como ustedes plantean en este foro, ¿no? Yo le agradezco infinitamente, ya me ganó el tiempo, pero lo comprometo para seguir abordando estos temas, ¿no? Sobre todo ahora en plena campaña política, ¿no? Donde estamos escuchando posiciones para el tema de inversiones. Mañana es ya la culminación de este foro que ustedes están organizando, doctor, ¿no? Muy puntual, por favor. Sí, hoy día pueden ingresar a dar sus opiniones a www.foromind.com y mañana también pueden encontrar el enlace en esta link de foromin.com. Lo pueden encontrar para acceder al conversatorio con el ministro, en donde vamos a ver estos temas de la agenda urgente. No podemos darnos el lujo, después de todo lo que se ha avanzado en los últimos años, en mejorar esta sostenibilidad del sector, que esto quede pues paralizado por no sabemos cuánto tiempo. Entonces hay que avanzar, son temas puntuales que sí podrían hacerse en lo que resta de este gobierno. Yo le agradezco y lo comprometo en una próxima oportunidad a seguir tocando estos temas que son de interés para el desarrollo del país. Muy agradecido, doctorismo, muy amable. Muchas gracias también por la oportunidad. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.